familia, sean todos muy bienvenidos a otra edición de Entre Ellas, este espacio dedicado a las mujeres empoderadas, a las mujeres que van más allá de los límites. Estamos aquí en The Coffee Store del Shopping del Sol, que siempre nos reciben de la mejor manera. La invitada del día de hoy, una referente del arte, una grande de la cultura nacional. Estamos hablando de la directora de teatro, actriz y pintora Alicia Guerra. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en The Coffee Store del Shopping del Sol para otra edición de Entre Ellas. Hoy tengo el honor y el placer de tener de invitada a una genia del arte nacional. Estamos hablando de la directora, actriz y pintora Alicia Guerra. En realidad esos son algunos de los títulos nomás que ella tiene. ¿Cómo te va, profe Ali? Me van a disculpar, pero de repente le voy a decir Ali, de repente le voy a decir profe, porque fue mi profe, orgullosa tengo que decir. Ella fue mi profe, en los primeros años, los primeros pasos, profe, y seguramente de mucha gente también. Sí, también, pero yo particularmente orgullosa también de tenerte. Así somos, nos tiramos flores. Profe Ali, gracias por venir, de verdad sabemos que estás con un montón de actividades siempre, estás entrenando a gente, estás pintando, pero queremos saber un poco de todo este background que hay detrás de Alicia Guerra, la gran artista. Sabemos que esto comenzó desde muy temprano en tu vida. ¿A qué edad arrancaste con tu pasión por el arte? Bueno, no, de chica. No de estudiar oficialmente en la adolescencia y cuando llegué acá en Paraguay. Pero de chica sí ya me manifestaba, sobre todo empezaba por el lado de la actuación. Eso de disfrazarte frente al espejo, ponerte sábanas, vestidos viejos de mamá, el vestido de novia que se lo rompí todo por hacerme un velo y detalles de eso. Y después la pintura también empezó casi en paralelo, pero primero fue la actuación. ¿Y cómo fue esto de pintar? Sabemos que tu papá también pintaba, me imagino que eso de alguna forma influyó también en tu carrera, en tu vida. Sí. Yo lo veía pintar de pequeña. Mi familia era al revés, por lo menos en los primeros años, cuando yo era chica y vivíamos en Montevideo, en una casa muy grande, la casa familiar del lado de mi mamá, vamos a decir. Era papá en casa, mamá afuera. Mamá era la que trabajaba afuera, hacía ventas o conexiones, y papá era el que se quedaba en casa pintando en el atelier. Después se dieron vueltas las cosas y fue otro equilibrio, otra forma de hacerlo. Pero prácticamente ellos, cuando vinieron, mi padre vino acá en Paraguay contratado por una galería de arte, me quedo a vivir con mi hermano y mi abuela en Uruguay, en esa misma casa, y como que le quise demostrar que yo también podía hacer pintura, y me meto en su taller, que era sagrado, pero como él estaba acá en Paraguay, entonces me meto en su taller y empiezo a probar a pintar y a dibujar, sobre todo a dibujar, porque yo veía cómo él lo hacía, y los retratos sobre todo. Y recuerdo que mi primer retrato fue de Lady Di, cuando era Lady Di, antes de ser princesa. Era la época en los 80, 81, 82, que ella estaba por casarse más o menos, entonces salían todas las fotos famosas con la carita así, que me cortó el pelo en esa época, como ella, de adolescente. Yo tendría 12, 13 años por ahí. Y bueno, y hago el retrato de ella, y cuando vengo a Paraguay, que nos manda a llamar mi papá ya para seguir acá todo, colegio y la vida acá en Paraguay, entonces le muestro lo que hice y dice, está bien, funciona, puede ser. Y como diciendo, pero te faltan lecciones, y ahí él oficialmente me empieza a dar las clases para teatro y pintura. O sea que él luego te enseñó, no es que te fuiste a otro lugar a estudiar pintura. Él era el Qué hermoso, profe. O sea, es muy lindo que realmente tu propio papá te haya llevado de alguna forma a perfeccionarte, porque para mí no es esto de que sí o sí, porque tu papá sea artista, vos. O sea, para mí es una cuestión que uno va eligiendo, ¿verdad? Pero evidentemente se potencia cuando te apoyan, y eso es algo que de alguna forma también vos ves ahora en tus alumnos, y ves que algunos reciben apoyo como seguramente otros no. Es una realidad que existe, sobre todo en un país como el nuestro, en el que no hay tanto apoyo de la cultura. Ahora, vamos a ir después a eso porque quiero tu visión al respecto, pero
Entonces nos quedamos ahí, empezaste a estudiar. A la par, seguías con el teatro. Cuando vengo acá, empiezo con la pintura más técnicamente, tomaba las lecciones con él. A lo largo de toda la vida fue tomar las lecciones con él. Pero mi condición en realidad para quedarme en Paraguay era estudiar teatro. Si no, no me quedaba, si no me volví. Le amenacé de esa manera. Entonces ahí él dice, bueno, está bien, te dejo, no hay ningún problema, puedes estudiar, porque yo inicié a los 16 años el teatro, en el Teatro Arlequín, en la escuela del Teatro Arlequín. Pero me dice, igual la pintura, seguí con la pintura, porque él decía algo muy lindo. Tener un oficio artístico te permite ir a cualquier parte del mundo. No es que me haya ido de Paraguay, pero fui a distintos lugares y me sirvió. Porque no tenés que rivalidar ningún título con el arte. Sos vos y tu oficio. Claro, él lo decía, para él la pintura es algo muy concreto. Se produce esto y esto se ofrece. Pero también con el teatro lo podés hacer. Y de hecho yo viajé más por el teatro que por la pintura. Es lo que más oportunidades me dio de poder mostrar mi oficio también. Y bueno, ahí arrancamos. Siempre hago el mismo chiste de que si él hubiera sido abogado me hubiera dicho, sí, te dejo estudiar teatro, pero primero estudié abogacía o primero sé doctoral. Pero él era pintor, era artista. Y está muy completo. Y empezaste entonces en la escuela de Arlequín. ¿Quiénes eran tus profesores? Carlos Aguilera, que era un director, actor uruguayo, que tuvo su época brillante acá en Paraguay, específicamente en el Teatro Arlequín. Las mejores puestas en esos años 80 y 90 con él fueron extraordinarios, y tuve el honor de que fuera mi maestro, fuera profesor. Muy amigo de José Luis. Y José Luis, sí, hermanos, impresionante. ¿Eso fue algo que te marcó de alguna forma? Sí, porque son esos maestros que de entrada te dicen las cosas y que con el tiempo lo vas confirmando, y cada vez más. Pasan los años y decís, sí, era como decía Carlos, era un loco, brillante, duro también en su momento, te marcaba, te decía, no, esto no va a servir, en esto sí, esto no. Y era fuerte, era fuerte. ¿Cómo fue el teatro en esa época? ¿En qué se diferencia de lo que vemos ahora? Menos puestas en escena. El Arlequín lideraba como un lugar estable como un teatro de repertorio o de grandes puestas que no se veían en Paraguay o se habían visto con mucho tiempo atrás. Yo inicio en el 85, que era la época de la dictadura, vamos a decir así. Entonces no era que tuvieras muchas libertades para hacer cosas, estaban todavía los grupos independientes, pero siempre perseguidos. Era muy camuflado todo, no era el mensaje directo que vos podías dar a través de una obra de teatro, sino que tenías que inferir el mensaje que se te mostraba disimuladamente. Entonces le llegaba a la gente, le golpeaba de distintas maneras y lo ibas entendiendo también más con la emoción lo que estaba pasando. Y entonces era hacer trucos, sobre todo los responsables de las grandes puestas en ese momento. Uno a esa edad lo único que querías hacer era hacer teatro. Después te das cuenta, me metí en esta obra, es lo que estoy diciendo realmente. Pero en realidad era por el placer de actuar, de expresarte, porque no tenías muchos lugares para elegir. Y el arte y el teatro en sí era un espacio de libertad. Entonces yo me hallé literalmente y amé todo a partir de que me integré al teatro. Y ahí sí me quise quedar. Los amigos que seguramente hiciste a lo largo de tu vida también influyeron en todo lo que fue tu construcción como artista, como persona. Me imagino que no habrá sido nada fácil estar lejos de tu país, lejos de tus raíces, y bueno, construir esas amistades fue definitivamente algo importante. Son las amistades que tengo hasta el día de hoy. Grandes amigos, compañeros, compañeras de esa época que quiero muchísimo, generacionalmente, y si no tenemos una super amistad con ciertos compañeros,
seguimos compartiendo cosas. Y de Uruguay, claro, a quien más extrañaba era mi abuela, que después terminó viniendo acá para ¿En serio? Así que yo creo que fue los momentos culminantes y más felices cuando tenía toda mi familia junta, que es muy pequeña. Éramos y somos muy pocas. Tengo entendido que hay muchas similitudes en la forma en la que hacen, en la que se desarrollan el teatro en Montevideo y cómo se hace en Asunción. En cuanto a que, por ejemplo, en Montevideo no existe la calle Corrientes, por ejemplo, ¿verdad? De que están toda una calle los distintos teatros, sino que están como esparcidos a lo largo de la ciudad, muy, muy similar a como lo hacemos acá, pero de igual forma es distinto. Están en materia, en algunas cosas están más avanzados que nosotros. Sí, el tema es los años de tradición actoral y teatral en Uruguay. Digamos, un teatro como el Teatro Solís y también la escuela de teatro, vamos a decirle municipal. Allá sí es un elenco, hay un elenco de muchísimos años. Entonces eso te permite vivir de la profesión exclusivamente y de hacer grandes obras donde hay fondos que cubran todo eso. Y también tiene una tradición de teatro independiente, purísimo, independiente, que muestra lo que tiene ganas de mostrar, que investiga, que hace propuestas y que se lo gana a pulmón a su público y con admiración. Tiene muchísimas puestas. Paraguay también. Más concretamente Asunción, digamos, aunque también en las otras capitales departamentales también se desarrolló mucho el teatro, pero de unos años a esta parte, vamos a decir, hasta el 19, contemos así, no contemos el 2020, llegó un momento de una cantidad de puestas en escenas que era maravilloso y nuestra comparación inmediata era con Montevideo más concretamente. Claro. Que tenés en un mes, podés tener, no sé, en una temporada al mismo tiempo 50, 60 obras al mismo tiempo. Y Paraguay logró eso. Cuando ya es toda una movida de gente de todas las edades, escribiendo, haciendo teatro, adaptando obras. Nos decía un maestro que conocemos, que tenemos en común también, las dos, porque fue maestro mío también, que es Arturo Fleitas. Lo amamos acá. Y decía, lo que tiene Paraguay es que los actores paraguayos hacen muchas obras, porque las temporadas son breves, pero tienen la oportunidad de hacer muchos personajes en su vida. Mientras que en el teatro uruguayo lo ensayás, te tomas tu tiempo, las temporadas haces y son más largas, se extienden más. Entonces profundizás en tu personaje y en la historia, pero son menos personajes. Claro. Entonces él decía que el actor, la actriz paraguaya tiene ductilidad, puede adaptarse a muchos personajes porque lo ha probado mucho. Claro, y una resiliencia también, sí. Ahí estamos a prueba, sí. A prueba de lo que sea. Me pongo a pensar en esta frase justamente que nos dijo Arturo Fleitas cuando empezó todo lo de la pandemia, que los actores teníamos que ser doctores en vida. Y es un poco esto de que tenemos que probar de todo, en el sentido de experimentar, no solamente en lo artístico, sino también en la vida en general, ¿verdad? Me imagino que eso también es algo, profe, que vos les pasás a tus alumnos, y quiero ir un poco a esa faceta tuya de la docencia, porque me parece que es algo que realmente es un legado tuyo. Me parece que esto de enseñar no es para cualquiera, y sostengo, hay muy buenos actores, pero muy pocos que tienen la vocación de enseñar actuación, que no es lo mismo. Alguien puede ser un buen actor y hay actores a los que yo admiro muchísimo, pero creo que la docencia es una vocación aparte, es un llamado casi, ¿verdad? Yo siento que yo tengo que compartir esto que tengo adentro con otras personas que están empezando. ¿Y hace cuánto que ya arrancaste en esto de enseñar? Y 25 años. 25 años. Que fue un descubrimiento en realidad para mí, no fue mi primera opción. Mi primera opción era el teatro, estudiar, hacer la pintura, y llegó medio como de casualidad
el tema de la enseñanza. Empecé en realidad con la pintura, antes que con el teatro. Fallece mi padre, termino yo haciéndome cargo del taller de pintura que tenía él. Yo era su asistente y empiezo, ahí se hizo un quiebre en mí, donde había aprendido todo con él, pero quedaban cosas por hacer. Y cuando él se va, él fallece en el año 96, ahí tuve que armarme yo de seguir estudiando de forma autodidacta, pero seguir nutriendo todo eso. Y me hice cargo del taller. Y por ver cómo era yo como profesora en ese taller, es que me llaman para la parte de teatro. Y después ahí sí me encaminé y estudié más toda la parte didáctica y todo eso, que es una pasión impresionante. Y la enseñanza me llevó a la escritura y a la dirección. Se va engarzando todo el camino. Todo ligadito, ¿verdad? Todo ligado, porque querés dar más y querés descubrir más y aprender más. Hay una frase que es hermosa que dice, enseñar, que no es tanto enseñar, es guiar. Yo no puedo decir que enseño, pero en el fondo es aprender 2 veces, o 3, o 1000 veces, y todas las veces que sean. Con cada alumno, con cada grupo, vas aprendiendo más. Algo nuevo, ¿verdad? Sí. Profe, yo te quiero preguntar un poco acerca de ahora una faceta que amamos, de esta faceta de actriz. Quiero que vayamos a todo lo que es actuación ante cámara, porque tenemos muy pocas buenas docentes ante cámara en nuestro país, ¿verdad? Vos sos una de ellas. Y quiero hablar de esto porque si bien ya tenemos varias películas en nuestro haber nacional, y también en cuanto a ficción, es todavía un camino que se está iniciando y queremos saber más de eso, pero vamos a hacer una pausa cortita, ¿te parece? Vale. Brevísima pausa y ya seguimos con más de Alicia Guerra aquí en Entre Ellas. Seguinos, @Venus Media en Instagram. Siempre con vos. Estamos en Facebook. Búscanos como Venus Media y dale like a nuestra fanpage. Siempre con vos.